Bienvenidos a la estructura de datos y programación 3, correspondiente al objetivo número 1 del Instituto Pedagógico Rural El Mácaro. Introducción. Las computadoras fueron diseñadas como una herramienta mediante el cual se puede realizar operaciones de cálculo complicadas en un lapso de mínimo de tiempo. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones de este fantástico invento del hombre son las de almacenamiento y acceso de grandes cantidades de información. La información que se procesa en la computadora es un conjunto de datos que pueden ser simples o estructurados. Los datos simples son aquellos que ocupan solo una localidad de memoria, mientras que los estructurados son un conjunto de casillas de memoria a las cuales hacemos referencia mediante un identificador único, debido a que por lo general tenemos que tratar con conjunto de datos y no con datos simples que por sí solos no nos dicen nada ni sirven de mucho. Es necesario tratar con estructuras de datos adecuadas a cada necesidad. Las estructuras de datos son una colección de datos cuya organización se caracteriza por las funciones de acceso que se usan para almacenar y acceder a elementos individuales de datos. En esta investigación se tratará de comprender las estructuras de datos tales como pilas, colas, listas, árboles binarios, entre otras estructuras. Concepto de estructura. Una estructura es una colección de uno o más elementos, cada uno de los cuales puede ser de un tipo de dato diferente. De igual manera, cada elemento de la estructura se denomina miembro. La estructura puede contener un número ilimitado de miembros y las estructuras también se les llama registro. Tipos de estructura de datos. Los datos organizados por posición son pilas, colas y listas. Los datos organizados por valor son los árboles binarios, entre los cuales podemos encontrar pilas. Son un caso especial de listas en las que la inserción y borrado de nuevos elementos ha de hacerse por un mismo lugar. Se dice que son estructuras LIFO, Left In First Out. Para manipularlas hay que crearlas, los procedimientos, meter datos e iniciar pila. Colas es un grupo ordenado de elementos homogéneos. Además son un caso especial de listas donde la adición de nuevos elementos se hace por el final de la estructura y la eliminación por el frente de la estructura. Se las conoce como estructura FIFO. Se puede implementar con arrays o simularlas con arrays. Listas. Una lista es una colección o serie de datos del mismo tipo que se almacenan en la memoria del ordenador. En una lista, cada elemento podrá tener un único sucesor o siguiente y un único antecesor. Además, la inserción y eliminación de elementos se podrá efectuar en cualquier lugar de la lista. Como casos especiales de listas son pilas y las colas, en las que la inserción o eliminación de elementos está restringida a efectuarse por un determinado lugar. Las listas pueden ser de varios tipos: listas contiguas o listas enlazadas. Árboles binarios. Es un conjunto finito de elementos que está vacío o está partido en tres subconjuntos disjuntos. El primer subconjunto contiene un único elemento llamado la raíz del árbol binario. Los otros dos subconjuntos son a su vez árboles binarios llamados subárboles izquierdo y derecho. A los elementos de un árbol se les llama nodos. La definición de árbol se puede hacer como: un árbol está formado por la raíz y un conjunto disjunto de subárboles. Se pueden representar como conjuntos. Los recorridos de un árbol se hacen recursivamente. Además de esto, el árbol binario posee unos elementos muy esenciales, como son: grado de un nodo, es el número de hijos o subárboles que desciende de él. Un nodo de grado 0 se llama hoja. Nivel de un nodo es el número de elementos que hay que recorrer para llegar desde la raíz, sabiendo que la raíz está en el nivel 1. Altura de un árbol es el máximo de los niveles de sus nodos. Los árboles pueden tener un número indeterminado de hijos.
árbol binario es aquel que cada nodo tiene como máximo grado 2. Un árbol binario está completo cuando sus nodos son de grado 2 o son hojas. Un árbol binario está lleno cuando está completo y además todas sus ramas tienen la misma altura. Los árboles binarios se suelen emplear para representar expresiones aritméticas. Otros tipos de estructuras. Matrices estáticas. La matriz es una estructura de datos básica dentro de los lenguajes de programación y conceptualmente son idénticas a sus homónimas matemáticas. Por tanto, una matriz es un conjunto de datos de un tamaño definido que se encuentra consecutivos en memoria y en la que es posible el acceso al elemento que deseemos simplemente con indicar su posición. Estructuras solapadas. La definición de una unión es análoga a la definición de una estructura. La diferencia entre ambas es que los campos que especifiquemos en una unión ocupan todos la misma posición de memoria. Cuando se declara una unión, se reserva espacio para poder almacenar el campo de mayor tamaño de los declarados y todos los campos ocupan la misma posición en la memoria. Arreglo. Es un acomodo de espacio en los cuales es una colección de un tipo de datos y puede ser unidimensionales, bidimensionales o multidimensionales. Es un conjunto finito y ordenado de elementos homogéneos del mismo tipo de datos. Es un tipo de dato estructurado, simple o estático y puede ser vectores o tablas. Arreglos unidimensionales. Un arreglo unidimensional es un tipo de dato estructurado que está formado de una colección finita y ordenada de datos del mismo tipo. Es la estructura natural para modelar lista de elementos iguales. Arreglo bidimensional es un arreglo tipo tabla o matriz de datos finitos que son controlados por renglones y columnas. Por lo general, al manejo de listas y tablas se maneja con el ciclo for. Arreglo multidimensional son estructuras finitas. Las más comunes son las tridimensionales, ya que manejan renglones, columnas y profundidad de cada renglón, columna. Conjunto es una colección de elementos tratados con las operaciones unión, intersección y diferencia de conjuntos.